aunque voy a tener que salirme un poco del libro de Apocalipsis y apoyarme bastante en lo que Dios ya había revelado a través del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Así que esta es la segunda parte sobre el tema del milenio. Mencioné que iba a retomar la escritura a partir del texto que se encuentra en Isaías 11:6, donde se menciona, entre otras cosas, que el lobo va a morar con el cordero, el leopardo con el cabrito se va a acostar, el becerro, el león y la bestia doméstica iban a andar juntos y un niño los iba a pastorear, la vaca y la osa iban a pacer o pacerán juntos, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Verso 9, estoy en Isaías 11, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Habla acerca del reino de Cristo, estamos hablando del milenio. Y yo le dije que iba a retomar a partir de este verso. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Así que vamos a retomar desde ahí, pero quiero ubicarlos de nuevo y para efectos de que todos estemos entendiendo, mientras llegamos al punto de poder usar los diagramas, estoy aportándole las escrituras, estoy exponiéndole las ideas, pero entonces establezcamos el orden de la siguiente manera. Estamos en la etapa de la iglesia que proféticamente son 2000 años. Ya pasaron. Eso significa que estamos próximos, estamos muy cerca al próximo evento que se ha anunciado en la Biblia, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado con que el Señor no ha arrebatado la iglesia si ya pasaron 2000 años? Bueno, el apóstol Pedro dice que no es que el Señor retarde su venida, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Entonces Dios deja un lapso de tiempo, y esto parece que es una idea que se repite de lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando Israel estuvo cautivo en Egipto. El Señor le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años, pero en realidad estuvieron 430 años. Entonces hay un lapso ahí de tiempo, hay un margen de tiempo, y ese margen de tiempo también tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos un calendario, pero en el tiempo del Señor Jesucristo se ocupaba otro calendario, y entonces resulta que hay variantes aún en cuanto a las fechas, pero es importante que pongamos las cosas lo más sencillo posible. Estamos en la época de la iglesia, la etapa de la iglesia, la etapa de la gracia, y eso tiene que ser 2000 años, un poquito más. Lo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia, e inmediatamente que la iglesia sea arrebatada, comienza en la tierra una etapa que se llama, ¿cómo? La gran tribulación, y dura 7 años, y la Biblia describe grandes padecimientos de la gente, cuestiones que van a afectar la naturaleza, operación demoníaca, diversas situaciones que van a afectar la existencia del ser humano, plagas, juicios divinos, operación demoníaca, operación angelical, y eso va a suceder durante 7 años. Así que después de los 2000 años de la iglesia, lo que sigue son los 7 años de la gran tribulación. Lo que inicia, lo que marca el inicio de la gran tribulación es el arrebatamiento de la iglesia. Y lo que marca el final de la gran tribulación es el retorno de la iglesia con el Señor Jesucristo a la tierra, para que se comience el milenio, el reino milenial de Cristo. Y el reino milenial será como la última etapa en la cual Dios tratará con la humanidad. Hemos cubierto ya el hecho de que el diablo va a ser atado, será un reino de paz,
será un tiempo de bendición, será un tiempo donde la longevidad, es decir, la vida de las personas se va a prolongar, pero va a haber pecado y va a haber muerte todavía. Pero será una época de vida totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, y es parte en lo que vamos a profundizar esta noche, porque habrá una fusión de lo espiritual con lo natural. Y la iglesia, que cuando es arrebatada recibe cuerpos glorificados y regresa al final de la gran tribulación para entrar en el milenio, va a habitar en la tierra con cuerpos sobrenaturales, con cuerpos semejantes a los de los ángeles. Los mártires van a resucitar al final de la gran tribulación, van a entrar al milenio. No se nos dice en la Biblia si Dios va a glorificarlos, pero es muy probable que sí. Pero el pueblo de Israel, que ha atravesado la gran tribulación, entra con sus cuerpos naturales. Y las naciones de la tierra, que van a ser zarandeadas según la Biblia, y solamente un tercio va a quedar, esa tercera parte van a entrar al milenio con cuerpos naturales. Entonces será un tiempo de vida que nosotros no podemos como imaginarnos cómo será, sobre todo porque estamos como acostumbrados a la tecnología. Pero tenemos que pensar en el resto de las generaciones hacia atrás de nosotros, que no conocieron la tecnología que nosotros tenemos. O sea, el problema es que mientras más tecnología hay, como que es más difícil darle lugar a la fe y a creer que haya un Dios creador de todas las cosas. Porque no solamente la tecnología distrae, sino que la tecnología como que llena todos los espacios y hace como hasta innecesario que se piense en que se pueda manifestar un Dios eterno, un Dios santo, un Dios todopoderoso. Sin embargo, desde el Génesis, usted encuentra que cuando Dios creó el Edén y puso al hombre en el jardín, dice la palabra que Dios venía y hablaba con Adán. O sea, había una intervención de lo sobrenatural en el mundo natural. Y Adán participaba de una condición en su cuerpo, no solamente de perfección, sino que había gloria en él. Para que anduvieran desnudos y no se avergonzaran, significa que la naturaleza del hombre era portadora de parte de la gloria de Dios, porque Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero fue con la caída que el hombre quedó desnudo y Dios tuvo que cubrirlo con pieles después de que él se cubrió con hojas. Entonces entendamos eso: 2000 años de la iglesia, arrebatamiento, 7 años de la gran tribulación, regreso de la iglesia con el Señor Jesucristo en la segunda venida de Cristo, inicio del milenio, y el final del milenio está marcado por una gran cantidad de eventos, entre los cuales está el hecho de que el diablo va a ser suelto, va a levantar una rebelión en medio de la humanidad que vivió en el milenio, y viene el fuego del cielo, hay un juicio de Dios, y ahora viene el juicio a los incrédulos para poder probarles, según los libros de las obras, que sus obras no son suficientes como para poder permitirles entrar en la eternidad. Porque lo que sigue después del milenio es la entrada a la eternidad, para lo cual lo primero que la Biblia narra es que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo. Así que ese diagrama puede usted mantenerlo en mente: 2000 años de la iglesia, arrebatamiento, 7 años de la gran tribulación, descenso de la iglesia y segunda venida de Cristo, milenio, descenso de la Nueva Jerusalén y la entrada a la eternidad. Espero que lo tenga claro y que a partir de mañana comience a predicar sobre esto a cualquier persona que se le ponga enfrente. Porque lo que el Señor anuncia en la palabra, hermano, es para que nosotros sepamos los planes que Él tiene para nosotros. Y todo lo que Dios ha anunciado se ha ido cumpliendo, y podemos estar confiados y seguros que lo que falta que se cumpla, se va a cumplir. Así que en el verso 11, hablando acerca de esta etapa de bendición, esta etapa de restauración de la convivencia de los animales, donde va a haber comunión con Dios, donde habrá pecado sin diablo, pero habrá longevidad en la vida del ser humano, y donde el Señor va a reinar desde Sión, y su habitación, como dice la palabra, será gloriosa. En el verso 10, será un tiempo donde también los israelitas que salieron de la gran tribulación y tuvieron que huir a diferentes naciones, tienen que ser recogidos. Así que ahí entra el verso 11
y mi promesa de retomar a partir de aquí. Entonces leo en el verso 11 de Isaías 11, y ahí dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. La narración bíblica en el libro de Apocalipsis es que el anticristo se va a manifestar al iniciar la gran tribulación, pero se va a manifestar de una manera encubierta para poder engañar a los israelitas y causar que ellos tengan un pacto con él, mostrándose como el hombre que tiene la capacidad de crear o de hacer que haya paz en el Medio Oriente y de reconocer el territorio de Israel, tal y como en la Biblia se habla, como el territorio que le pertenece a los judíos, y que los árabes se aparten de allí, los palestinos se aparten de allí. Pero 3 años y medio después de que los judíos ya han estado ofreciendo sacrificios, el templo fue construido y los sacerdotes levitas están oficiando como en el Antiguo Testamento, 3 años y medio, el anticristo se va a manifestar, se va a revelar como lo que él verdaderamente es, un impostor, se va a sentar en el templo, se va a proclamar Dios y va a comenzar una persecución contra Israel. Y esa persecución va a durar 3 años y medio. Ahora, mientras hay muerte y hay mártires y hay mucha gente muriendo, los israelitas van a entrar en una etapa de persecución que va a causar que ellos tengan que huir a muchas naciones. La Biblia dice que Dios les va a dar las alas del águila para que huyan, para que sean guardadas, para que puedan ser guardados, para que puedan escaparse. Pero los israelitas durante la gran tribulación, muchos van a experimentar muerte, otros van a ser guardados sobrenaturalmente por Dios, otros van a lograr escaparse a muchas naciones. Y por eso es que aquí en el verso 11 dice que ahora que el reino se establezca, será un tiempo en que el Señor va a recobrar el remanente de su pueblo que queda en Asiria, porque el pueblo que fue esparcido tiene que regresar a la tierra de la cual Jehová le dijo a Abraham: todo lo que mires lo voy a dar como herencia a tu descendencia. Entonces todos los israelitas tienen que regresar, los israelitas que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces aquí hay que entender algo. La Biblia nos muestra que desde el punto de vista divino no son judíos todos los israelitas. Es decir, que ser judío es como una posición de corazón, es una posición espiritual, en el sentido de que hay gente que ha nacido de la simiente de Abraham, son descendientes de los patriarcas, pero no temen a Dios, no caminan en la fe, no son descendientes del padre Abraham porque no son creyentes. Y nosotros, siendo gentiles, somos descendientes y somos hijos de Abraham, según el libro de Gálatas, porque él fue un creyente. Abraham era un pagano que le creyó a Dios y se convirtió en el padre de los creyentes. Entonces cualquier persona que le crea a Dios se convierte en hijo de Abraham, porque así como Abraham le creyó a Dios, cualquiera que le cree a Dios es un imitador de Abraham y es contado delante de Dios como un creyente, como un hijo de Abraham, y de esa manera llegamos también a ser hijos de Dios. Pero es importante entender que Dios no va a salvar a Israel solo por ser Israel. El apóstol Pablo enseñó con relación a la condición del pueblo judío que ellos rechazaron al Mesías, que había acontecido endurecimiento en parte en el corazón de ellos hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Enseñó que él mismo, de una manera personal, tenía un profundo dolor en su corazón por los que eran parientes en la carne. Y él dice que él deseaba ser anatema con tal de poder salvar a algunos de sus parientes. Pero nadie puede salvar a nadie, solo Jesús puede salvar a todos. Entonces Pablo explica de que él tiene un dolor por sus parientes porque sabe que se van a perder, están perdidos fuera de la fe en Cristo. Y esto es algo que Jesús enseñó. Los fariseos se jactaban de ser descendientes de Abraham
Y Jesús les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ustedes no son hijos de Abraham, ni menos hijos de Dios. Porque si conocieran a Dios, si amaran a Dios, me amarían a mí, les dice el Señor. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y como él es homicida, ustedes también siguen con su misma naturaleza y ustedes me quieren matar a mí. Entonces Jesús les mostró a estos israelitas, a estos descendientes de Abraham, que no eran judíos. Porque como el apóstol Pablo lo dice, es que no es judío el que lo es en lo externo, y no está circuncidado el que lo ha hecho físicamente, sino que es algo del corazón. En ese sentido resulta que Israel no va a ser salvo solo por ser Israel, sino que va a ser salvo un remanente. Y este remanente son aquellos que han guardado la fe en el Dios de sus padres y que continúan con aquella esperanza, con aquella expectativa de la manifestación del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac. Entonces, cuando hablamos de la vida en el milenio y los grupos de personas que van a haber, comencemos con los israelitas y establezcamos en base a la palabra de Dios que en Romanos capítulo 11 verso 25 se nos muestra que cuando el Señor Jesucristo venga en la segunda venida para ponerle fin a la gran tribulación, en lo que es llamado el día de ira de Jehová, el día del Señor, el día de venganza, la segunda venida de Cristo se conoce de esa manera. Cuando Él venga, Él va a libertar al pueblo de Israel que está a punto de ser aniquilado por la alianza de las naciones que se han unido. Recuerde que van a haber 10 reyes que le van a dar su respaldo político, su respaldo militar, su respaldo económico al anticristo. Y van a querer destruir a Israel, pero entonces va a aparecer el Señor, se va a dar una manifestación sobrenatural donde las naciones que se han levantado contra Israel van a ser castigadas. Y la Biblia habla de una manera bien tremenda al final de Isaías sobre lo que va a suceder con esta gente que va a levantarse en contra de Israel. Dice que los ojos se les van a deshacer en sus cuencas. Habla acerca de una destrucción, habla acerca de sangre, de cadáveres por millares. Ahora, en Romanos capítulo 11, 25, el apóstol Pablo escribió, hablando del primer grupo que va a entrar en el milenio, escribió que los judíos van a ser libertados y estos van a entrar al reino milenial. Pablo escribió, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que aquí la palabra de Dios está hablándonos acerca de que cuando el Señor Jesucristo aparezca, Él va a liberar al pueblo de Israel y Él va a salvarlos de la destrucción. Ellos están a punto de ser destruidos por las naciones, y en Apocalipsis 19 dice que el Señor viene con vara de hierro para regir las naciones, para castigar, para destruir, y lo que hace es que destruyendo esas naciones liberta a la nación de Israel. Los judíos van a ser sobrenaturalmente protegidos, salvados o guardados por la manifestación de un poder tremendo nunca antes visto en la manifestación del Señor Jesucristo. Pero entendamos que bíblicamente no se trata de todo el pueblo de Israel, sino que siempre la Biblia habla de un remanente. En el Antiguo Testamento Dios tuvo un remanente. Cuando fueron a la cautividad, Dios salvó a un remanente. Siempre que habían juicios o manifestaciones de Dios, siempre Dios guardaba a aquellos que tenían el temor, guardaban la fe y de alguna manera tenían la esperanza puesta en Dios. Por ejemplo, en Esdras capítulo 9 verso 13 dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades,
y nos diste un remanente como este. Eso del remanente se repite varias veces. En el 9:15 también de Esdras dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado. En Isaías 10:21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Hay muchos textos que nos hablan acerca del remanente, de manera que aunque haya una gran multitud de israelitas, no solamente por ser israelitas Dios los va a salvar, sino que siempre ha habido la necesidad de que haya una dependencia, un temor, la fe puesta en Dios, la obediencia, por lo menos parcial, mostrando su actitud de corazón. Entonces el Señor va a salvar a Israel, pero Él habla acerca de que siempre será un remanente el que Él va a guardar, el que Él va a salvar. No serán todos. Dice también la palabra de Dios en el libro de, veamos aquí en Ezequiel 14:22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ellas. Así que vemos en la palabra de Dios que se repite esa idea de un remanente. Entonces, establecemos, los judíos van a ser libertados cuando el Señor Jesús aparezca, pero no significa salvación para todos en un sentido amplio, sino que significa salvación para un remanente como está establecido por los profetas. Ahora, aparte de los judíos, cubrimos ya en Apocalipsis 24 otro grupo de personas que van a entrar en el milenio, los mártires. Durante la gran tribulación, la gente que no se someta al sistema de la bestia van a ser asesinados. Ahora usted puede ser salvo por fe, por creer en el Señor y esforzarse en crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, por servirle, por volverse un adorador. Pero en la gran tribulación la gente va a escuchar un evangelio que va a tener un pequeño cambio. No va a ser, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, sino que el evangelio va a ser predicado con un enfoque levemente cambiado, y será este el enfoque: temed a Dios y darle honra, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Eso es la forma en que se va a predicar en la gran tribulación. Ya no es crea en Dios, será tema a Dios, adórele, sírvale y plántese firme en que venga lo que venga. Es mejor perder la vida que someterse al sistema de gobierno que el diablo va a establecer. Entonces la gente va a tener que dar su vida durante la gran tribulación si quieren ser salvados, si quieren alcanzar la vida eterna, y estos son los mártires. En Apocalipsis 24 dice Juan: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué los decapitaron? Porque tenían fe, habían puesto su confianza en el Señor y retenían la palabra y decidieron oponerse al sistema de la bestia. Dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que ya tenemos dos grupos: los israelitas, que van a ser libertados cuando el Señor venga; los mártires, que van a resucitar porque murieron durante la gran tribulación, pero van a resucitar para entrar en el milenio. El tercer grupo, aunque no en ese orden necesariamente, la iglesia que regresa con el Señor desde los cielos, lo cual significa que la iglesia es llevada 7 años a la gloria, a los cielos. Y por lo tanto es correcto establecer que cuando se habla acerca de salvación, cuando se habla acerca de la eternidad, el reino de los cielos será establecido en la tierra. Entonces no se puede hablar de pasar la eternidad en el cielo. No es bíblico ese tratado que dice: ¿dónde pasará usted la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? No es bíblico,
Porque lo bíblico es que la iglesia es arrebatada 7 años, pero luego desciende a la tierra, porque el reino de los cielos viene a la tierra. Y ese principio fue enseñado por Jesús. Él habló acerca de que él había acercado el reino, mandó a los apóstoles a predicar que el reino se había acercado y le enseñó a los discípulos a orar: venga a nosotros tu reino. No enseñó: llévanos a tu reino, sino: venga a nosotros tu reino. Entonces es bíblico predicar que el reino va a ser establecido en la tierra, pero la iglesia va a ser guardada durante 7 años, entrando en el reino de Dios, en la gloria de Dios, conociendo la gloria de Dios. Pero luego la iglesia desciende. Zacarías capítulo 14 es uno de los textos más claros, y esto nos muestra el tercer grupo de personas que van a vivir en el milenio. Zacarías 14:5 dice: y ustedes van a huir al valle de los montes. Está hablando de los israelitas, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Van a huir a la manera en que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Esa parte de la escritura de Zacarías 14 es para los judíos que van a huir. Pero la otra parte dice: y vendrá Jehová mi Dios. Es la última vez que se menciona en el Antiguo Testamento, capítulo 14 de Zacarías, a Jehová. Porque ya en el Nuevo Testamento quien aparece es Jesús. Pero vea lo que dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces Jehová viene con todos los santos que ya tienen cuerpos glorificados, porque en el arrebatamiento de la iglesia, los que estaban vivos recibieron la glorificación de sus cuerpos, y los que estaban muertos, que habían sido llevados ya a la presencia de Dios, pero no habían sido glorificados, no habían resucitado, Pablo dice que Dios traerá con Jesús los espíritus de los que durmieron con él. Entonces, cuando se dé el arrebatamiento, los espíritus de las personas, de los creyentes que están en la presencia de Dios ahorita mismo, van a venir para que puedan recibir nuevos cuerpos. Entonces, la iglesia que esté viva, los creyentes vivos, vamos a ser transformados, recibir cuerpos glorificados. Pero si se nos antoja morirnos un día de estos, entonces si vamos a la presencia de Dios, vamos a tener que experimentar la resurrección. Pablo hablaba acerca de eso, de la posibilidad de experimentar la resurrección o de experimentar la transformación del cuerpo, la glorificación. Entonces la iglesia desciende después de los 7 años, y en este texto de Zacarías 14 es bien claro: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿De dónde vienen los santos? Del cielo. ¿Qué han estado haciendo los santos? Ya vimos que han estado gozándose en la presencia de Dios, adorando al que vive por los siglos de los siglos, dándole gloria a Dios y al Cordero, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces la iglesia va a entrar, va a conocer la gloria de Dios, pero luego la gloria de Dios va a ser traída a la tierra. Así que ahí tenemos el tercer grupo. El cuarto grupo de personas que entran en el milenio es el tercio de la humanidad que van a lograr escapar, que es como que Dios va a dejar que queden en la tierra, y 2 tercios van a ser muertos, van a ser asesinados, van a ser destruidos. Por eso la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis: y 1 tercio de la humanidad murió, y luego murieron tantos, y luego vuelve a morir otro tercio. Porque proféticamente en Zacarías capítulo 13, verso 8, Dios anticipó que toda la tierra iba a ser zarandeada, iba a ser sacudida, solo que no se había explicado, como se dio ya los detalles a través de la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis, que esto tenía que ver con ese periodo llamado la gran tribulación. Entonces veamos lo que dice Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata,
y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Entonces este remanente, estas personas que van a ser preservadas, huyeron, escaparon de toda la destrucción que va a traer el diablo, escaparon de los juicios divinos, porque Dios tiene control y pone límites a todas las cosas, y Él ya dijo, 1/3 va a quedar vivo. Ese tercio de la humanidad estará conformado por gente de un montón de naciones, y ese tercio de gente, ese tercio de la humanidad, van a entrar en el milenio con sus cuerpos naturales. Entonces tenemos 4 grupos. Tenemos a esta gente que logró escapar, logró ser preservada de los juicios y de la muerte, y estas son naciones o son personas de diferentes naciones, entran con cuerpos naturales. De los judíos, el remanente que sea salvado, que sea guardado, que sea liberado cuando se manifieste el Señor, entran también con cuerpos naturales. La iglesia que ha descendido de los cielos y ya había recibido cuerpo glorificado en el momento del arrebatamiento, entra con cuerpos glorificados, una condición diferente. Y los mártires, que yo me atrevería a pensar, aunque no he encontrado un texto muy claro que lo establezca, me atrevería a pensar que Dios los va a resucitar y les va a dar algún tipo de condición espiritual diferente. Pero sí podemos ver esto: en el milenio se va a combinar lo que va a ser la vida natural con la vida espiritual. Me imagino yo que incluso será natural el que haya como una intervención angelical ya como común, porque si en la gran tribulación va a haber operación demoníaca y operación angelical para defender, para predicar el evangelio eterno, como dice la palabra, y para varios eventos, en el milenio, eso de la existencia y de la manifestación de los ángeles va a ser algo como natural. Ahorita está escondido para nosotros, porque la palabra dice de que los ángeles son espíritus ministradores, enviados a favor de los herederos de la salvación. ¿Hay alguno aquí esta noche? Nosotros, sin que sepamos, muchas veces somos guardados por ángeles. Dios nos libra de accidentes, Dios nos libra de que nos asalten. Viene alguien endemoniado, tiene planes, tiene ideas en contra nuestra, pero esa persona endemoniada o el demonio es intimidado cuando ve que hay un ángel guardando su vida. Y lo miran a usted y se van de largo, y usted dice: a mí no me asaltaron, le robaron a toda la gente y a mí ni me saludaron, porque Dios guarda nuestra vida. Entonces, en el futuro será algo tan real como cuando Dios sacó a Adán del Edén. Dios puso un ángel con una espada y le impidió a Adán que volviera a entrar en el jardín. A partir de allí la intervención angelical está registrada en la Biblia, pero ha sido esporádicamente, e incluso existe esta frase. Dice la Biblia que hay cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran estar más involucrados en lo que aquí pasa, pero Dios los ha destinado o los ha establecido como servidores de los herederos de la salvación, que somos nosotros. Pero yo creo que en el milenio entonces tendremos a estas naciones o a gente de muchas naciones que tendrán cuerpos naturales entrando en el milenio, los israelitas con cuerpos naturales, la iglesia con cuerpos glorificados y los mártires que también van a resucitar, y yo creo que van a tener algún tipo de glorificación, aunque no encuentro mayor cosa en la Biblia excepto que son vistos con vestiduras blancas. Ahora, ya ese hecho de que tengan vestiduras blancas nos habla de una condición espiritual. Entonces tenemos estos 4 grupos. Ahora, importante pensar que Dios está trabajando con la humanidad en este proceso de restaurar al hombre, de salvar al hombre, pero Dios quiere llegar más allá que simplemente rescatarlo. Dios quiere levantar al hombre a una posición mayor que la que tuvo al principio. Si al principio Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza, y lo creó un poco menor que los ángeles,
Ahora, en la restauración de todas las cosas, Dios quiere poner al hombre arriba de los ángeles y establecido como hijo de Dios. Esa no fue una posición original dada a Adán en el sentido completo. Sí se habla de Adán como hijo de Dios, pero no en el sentido de la manifestación y la gloria que Dios quiere mostrar. Ahora, con ese propósito, yo he llegado a entender lo siguiente. ¿Cuántos ya saben que podemos ejercer autoridad en el nombre de Jesús? Ahora fíjese que la autoridad que Jesús le delegó a la iglesia, el usar el nombre de Él para hablarle al monte, para echar fuera demonios, para atar, para desatar, para hablarle a la higuera que se seque, esa autoridad espiritual que está disponible aquí y ahora, desde el momento en que Jesús se la delegó a la iglesia, es solamente un ensayo para el reino milenial. Y es por eso que la Biblia menciona los que reciban la facultad de juzgar. No es que todo el mundo va a andar mandando allá arriba, hermano. Porque imagínese usted que todos los creyentes van a andar allá gobernando. No, es los que reciban la facultad de juzgar. Los que ejerzan la autoridad aquí. Los que logren desarrollarse en su nivel de fe, que tienen ejercitados los sentidos espirituales, que logran caminar en la palabra, que logran entender las leyes del reino, van a ser colocados en esa posición, así como cuando Jesús le dice a los apóstoles: yo les asigno a ustedes un trono, así como mi Padre me ha asignado a mí un trono. Entonces la autoridad espiritual presente es como un ensayo y como una preparación para la autoridad en el reino milenial. Pero luego la autoridad del reino va a ser todavía como otra preparación para la autoridad en la eternidad. Y aquí es donde voy a introducirme ya en el libro de Daniel, porque el reino en la tierra, establecido por el Señor Jesucristo como cabeza, como Rey de Reyes, como Jehová, según Zacarías 14, ese reino continuará tomando en cuenta a personas que han tenido la condición o alcanzaron la condición de ser colocados en, en posiciones de gobierno y de autoridad. Daniel capítulo 7, verso 13, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esta fue una visión para Daniel. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cuáles pueblos, cuáles naciones y lenguas? Las naciones que corresponden al tercio de la humanidad, que entran en el milenio, Israel, que ya es el pueblo de Dios, y la iglesia, la cual ha sido redimida de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y de los cuales la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces dice aquí que le va a ser dado dominio para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, como creyentes establecidos en la Biblia, podemos saber que lo que está por acontecer es el arrebatamiento de la iglesia, luego el desarrollo de la gran tribulación, pero luego el regreso de Cristo con la iglesia, o la iglesia con Cristo, para establecer el milenio, y luego el reino eterno. El milenio solamente es como un ensayo para entrar a la eternidad. Aquí ya se nos va hablando ya no en términos de 1000 años, aunque existe una corriente evangélica que sostiene que no es literal, y a esto se le llama amilenaristas. O sea, no creen que realmente haya un reino de 1000 años literalmente. Pero en la Biblia encontramos bases para poder establecer de que sí tiene sentido un reino de 1000 años, que es la etapa previa para poder entrar a la eternidad, por diferentes razones o circunstancias que están amarradas a ese periodo de tiempo, como el hecho de que el diablo va a estar atado, como el hecho de que Dios ya se tardó o ya ocupó
6,000 años en el trato con la humanidad, desde que creó al hombre hasta ahorita mismo, y solamente falta el milenio para que se complete una semana de años o de milenios, que fue lo que en Génesis encontramos establecido, que Dios trabajó 6 días, ¿y qué pasó en el séptimo? Descansó. Entonces el ser humano ha pasado 6 días que equivalen a 6,000 años, y el séptimo hay descanso en el sentido de que el diablo está atado, un tiempo de bendición, de prosperidad, de comunión con Dios, de paz, de libertad. Entonces hay un descanso, hay algo simbólico del día de reposo con relación al milenio. Así que esas son algunas bases espirituales para establecer si hay un reino milenial. Pero este reino milenial solo es un ensayo para el reino eterno. Y eso del reino eterno a Daniel se le explicó o se le enseñó, pero con mucha insistencia. Más escrituras. Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. A Daniel se le muestra que los santos del Altísimo van a poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora, cuando a Daniel se le da la visión con respecto al Hijo del Hombre que recibe el reino, que es una figura de Cristo, ya Daniel ha tenido la visión de las bestias que representan los imperios anteriores. Entonces a Daniel se le explica de que esos imperios van a ser removidos, son temporales, pero viene un reino que es el reino de los cielos. Y ese reino también está representado con la roca que destruye la estatua que vio Nabucodonosor. Aquella estatua que tenía la cabeza de oro, que tenía el pecho de plata, que tenía la cintura de bronce y los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. Pero viene una piedra desde el cielo que destruye esa estatua, lo cual es un símbolo de que los imperios habían venido desarrollándose desde la cabeza, que era el imperio babilónico, hasta terminar con alianzas humanas, el imperio romano y un montón de naciones al final a través de tratados, alianzas y acuerdos, pero que eso va a ser removido completamente, y dice que no va a quedar más memoria allí en el libro de Daniel, porque esa roca no cortada con mano de hombre representa a Cristo, que destruye todos los imperios, destruye o deja a un lado todos los sistemas políticos humanos y establece un reino que no es para 1000 años, es el reino eterno. Entonces a Daniel se le dice esto varias veces. Allí en el 7:18 se habla, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pero luego también en Daniel 7 y verso 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. De nuevo se vuelve a enfocar que el reino es eterno. Ahora, concluyamos con esta idea. Los israelitas han estado esperando la restauración del reino. Los israelitas pensaron que Jesús, siendo el Mesías, los iba a libertar de la opresión de los romanos. Pero Jesús viene con un mensaje de amor, de perdón, de misericordia, y ellos no entendían que el asunto es que Dios estaba inaugurando la etapa de la gracia, salvación por gracia. Pero después de que Jesús es crucificado, muerto, sepultado, y habiendo resucitado, ahora los apóstoles tienen la esperanza de que ahora sí Jesús va a restablecer el reino. Y entonces le preguntan, Señor, ¿vas a establecer el reino de Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1, verso 7, porque en el 8 está la respuesta. En el 8 está la respuesta que el Señor les da, evadiendo el hecho
de que ellos están interesados en que el reino sea establecido, y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber las cosas que están en la potestad única del Padre, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces la secuencia de la conversación de Jesús con los apóstoles, ahí en Hechos 1, versos 6, 7, 8, es esta: Señor, hoy sí vas a colocar a Israel como la cabeza de naciones, como los profetas lo han anticipado. Y la respuesta de Jesús es: no, todavía no. Ahorita lo que viene es que ustedes van a caminar en otro nivel de vida. Ahorita lo que viene es la vida sobrenatural, la manifestación de los poderes del siglo venidero en un mundo natural. Así que lo que viene ahora es el derramamiento del Espíritu. Quédense esperándolo hasta que esto se cumpla, porque ustedes van a caminar en el poder del Espíritu Santo. Entonces dejen eso del reino ahí para más adelante. Eso es parafraseándolo. Entonces resulta, hermanos, que hasta el día de hoy los israelitas temerosos o piadosos, que están esperando el cumplimiento de lo que los profetas registraron en el Antiguo Testamento, siguen con una devoción, con una expectativa de que el reino sea restablecido. Pero ahora nosotros también, como iglesia o como gentiles, tenemos que vivir con esa mentalidad del reino, y tenemos que vivir esperando el establecimiento del reino. Entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestra expectativa tiene que unirse, solo que con un mejor entendimiento que el de los judíos, porque los judíos no sabían que Dios iba a tomar en cuenta a los gentiles. Y por eso Pablo dice de que somos enemigos. Y Israel menosprecia a la iglesia. Israel rechaza la Biblia, en particular el Nuevo Testamento. Israel rechazó a Jesucristo. Entonces somos enemigos de Israel porque ellos han tomado la decisión de rechazar lo que fue la revelación de Dios en la carne, y de rechazar la revelación doctrinal del Nuevo Testamento. Pero en la realidad nosotros estamos unidos a Israel. Y hay un fenómeno espiritual, fíjense. En el mundo hay un sentimiento y una actitud que se llama antisemita, por ser Sem, uno de los descendientes de Noé, ¿verdad? Y la línea genealógica hacia los judíos. Y el antisemitismo se conoce como la actitud de odiar a Israel. Mucha gente habla mal de Israel. Mucha gente habla mal de los sionistas, habla mal de los judíos. De hecho, hace algunas décadas, 50 años atrás probablemente, o un poco más atrás, la gente decía como que sos judío, porque era una forma de ofender. Entonces existe en el mundo un sentimiento y una actitud de rechazo a Israel, de maldecir a Israel, pero Israel es el pueblo bendito de Dios. Israel es la descendencia bendita de Abraham. Y Dios dijo: voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y uno de los que maldijo a Israel desde las entrañas fue Hugo Chávez, fíjese, y murió bien pronto. Entonces Dios dijo: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces el fenómeno al que quiero referirme espiritualmente es este. Generalmente en una iglesia no se habla acerca de amar a Israel y de tener una actitud hacia Israel, pero cuando Dios nos hace nacer de nuevo, como que nos conecta con Israel, y sin que usted sepa nada de Israel, de repente usted se siente identificado, porque la salvación viene de los judíos, porque la iglesia no es romana, la iglesia nació en Israel. La iglesia que fundó Jesucristo no es romana, hermano, es judía. Porque tenemos que entender que el cristianismo es la continuidad del judaísmo. Sobre la base del judaísmo se establece toda la secuencia de enseñanzas en el cristianismo. En otras palabras, es como que el cristianismo completara la revelación de todo lo que Dios habló a través de los profetas, las ordenanzas y los principios espirituales dados en el Antiguo Testamento. Y entonces al final el apóstol Pablo viene y dice que a él, que es uno de los más pequeños de los apóstoles, se le concedió el privilegio de dar a conocer este misterio, que los gentiles son coherederos juntamente con los judíos. Y aquí estamos nosotros, hermano, esperando el reino,
Así que usted mentalícese. La Biblia dice, el apóstol Pedro escribió que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Y la iglesia tiene que saber que así como Israel está esperando el restablecimiento del reino que una vez tuvieron, la gloria que hubo en el tiempo de Salomón, la presencia de Dios, el poder de Dios manifestado en los profetas, en los jueces, manifestaciones sobrenaturales de diferentes maneras para bendecir a su pueblo. Ahora nosotros como iglesia tenemos que vivir esperando el establecimiento del reino en la tierra, con el entendimiento de que ese reino va a ser establecido después de que seamos trasladados para ser guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, en palabras de Jesús en Apocalipsis. Así que como iglesia tenemos que estar enfocados en esto, hermano. El reino viene. Jesucristo viene para levantar la iglesia, pero luego viene para establecer el reino. Él nos ha abierto la entrada. Y por eso la palabra o de parte del Señor Jesucristo está escrito: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Así que el reino milenial viene a ser solo un ensayo para el reino eterno que le va a ser dado a los santos del Altísimo, donde Jesucristo, que va a revelar que Él es Dios limitado en la carne, será la cabeza, y Jerusalén será cabeza de naciones, como dice la palabra profética. Amén. Damos gloria a Dios por eso, porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna y nos ha involucrado para ser parte de su reino. Bendito sea su nombre. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.